Hola, ¿qué tal? Buenas, otra clase más con sus personajes favoritos. Acá hay varias preguntas en el chat sobre el TP, que tranquilamente podrían estar en el channel de TP. Vamos a empezar con la primera de Franco, que dice, ¿solo 80% de accuracy pronunció? Sí, digamos, mínimo 80% de accuracy, ¿no? Pueden obtener más. Nosotros pusimos una base bastante tranqui. Y cualquier cosa arriba de eso es como lo mínimo para aceptar el TP. Y luego de eso hay que ver qué conclusiones sacaron y cómo les hicieron para justificar el S más de 80. De hecho, hubo casos en otros años que superaban el baseline, el mínimo pedido, pero tenían una de las conclusiones completamente invertidas o mal. Y les daba más que 80, porque nosotros justamente ponemos un número que sabemos que sí o sí van a poder llegar. ¿Sí? Y después, mientras más alto lleguen, mejorcito. Y más probablemente no tengamos inconvenientes en cualquier parte del análisis, ¿no? Bien, dice Facundo también comenta, nosotros descubrimos que hay valores basura en una columna. Sí, puede haber valores vacíos, puede haber valores basura, puede haber valores que simbolicen vacío en alguna columna, como lo vimos en alguna, creo que en la clase de Feature Engineer lo vimos eso, que hay valores, no sé, menos 999 en altura, probablemente sea algo marcado como que no está presente o lo que sea, en uno de Sí, los... no, eso que pregunté fue porque nosotros nos dimos cuenta que había columnas que deberían ser de un determinado dato, pero cuando nos fijábamos los datos de las columnas, de repente una columna era object cuando era de floats, ponele. Bueno, No eso sé, mirá, Es ojo, una transformación que hace Pandas al momento de traerse sí. con el RISC-SB. Lee un valor que es basura y dice, bueno, como este valor es basura, toda la columna te la pone como strings, ponele, A y veces ni siquiera, ¿eh? A veces ni siquiera. A veces es muy chotito, por así decirlo, pandas con determinar el tipo real, el tipo, ¿sí? claro. Puede haber una columna vacía o con nan o con algún nan minúsculo, cualquier cosita, y ya te lo pone tipo object porque no tiene idea, ¿sí? Claro, Así claro. que la validación que deberías hacer es ver si, no sé, si dice, no sé, temperatura, que sean números, ¿no? Y cualquier cosa distinta al número va a estar medio probablemente mal. Después, si hay temperaturas con menos, fíjate si tiene sentido, ¿no? ¿Cuánto menos? Sí. ¿Cuánto más? No sé, etcétera, etcétera. Hacer Y validaciones. un una pregunta detalle que... ahí, si me permitís, Jorge. Si Sí. vos sabés el D-type, o sea, el tipo de datos que tiene que ser, se le podés indicar cuando le decís read CSV también. Lo que tendrías que dedicar a decirle ahí también es qué pasa cuando hay un error. Si tenés que corsearlo a algo, un valor por defecto, si tenés que ignorarlo o cómo manejarlo. Pero Claro. sí, puede pasar que cuando es un valor faltante o te cae algo mal formateado, te lo va a pasar directamente a Object porque lo que hace Pandas es trata de inferir el tipo si vos no se lo decís y ahí No, hace lo mejor que puede. y lo que iba a decir es que incluso si no se confunde y lo pone bien como float, puede llegar a pasar que en esa columna, a pesar de que haya reconocido bien el D-type, haya algún valor que no sea un valor Real. representativo de, claro. ¿Puede ser? Eh, Sí. Eso también. Tranquilamente. Y ahí otra cosita como más meta, ¿no? De la pregunta. Vos, ahí lo que tenés que definir es qué es un valor basura, ¿no? Porque quizás para tu análisis, para alguna hipótesis que estás manejando o para algo que estás revisando, que haya valores por de arriba de cierto umbral ya te representa basura, ruido. Entonces, la definición de qué es un valor basura va a depender un poco de las preguntas que estés tratando de responder también. sí, sí, sí. O cómo interpretás el valor ese. Claro, también. Que también puede ser un error al momento de haber rellenado o algo por el estilo. Sí, o meterle que el sensor está medio, viste, pasado de copas y mide, no sé, 30 grados más arriba de lo normal y de repente tenés la temperatura de hoy 120 grados. Sabes que a 120 grados estaremos todos muertos, ¿no? No sé, para darte un ejemplo. Claro. Y es la vida misma, ¿eh? Después, Datasets ¿cómo? limpios. O sea, los datasets limpios se los pedimos a Papá Noel. Sí. Digamos, este sabemos que es un dataset sensato, pero sin embargo está bueno que hagan estas tareas. En la vida real, este tipo de trabajo es tipo 10 veces más el trabajo real que se hace. Después acá dice, Cristóbal dice el Bayesian es una función... Ah, no, perdón. Hay una pregunta de Lautaro que dice que no sabe qué es el Bayesian. Es una función que entra en la misma fila que ustedes reciben ahora, ¿sí? Y tiene que devolver si va a llover hamburguesas o no el día siguiente, ¿sí? Lo explicamos un poquito en el enunciado, pero básicamente es la función de predicción. ¿Por qué le decimos Bayesian? Porque es una función muy, muy simple
con lógica if adentro, ¿sí? Que no hay ningún modelo, que después, justamente el baseline es como se dice base, que después cuando lleguemos a la segunda parte del TP vamos a comparar todo lo que hagamos, lo vamos a comparar con ese baseline. Y tendría sentido decir, si tengo un modelo súper complejo, que me ocupa un montón de memoria, bla, 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 pero no llega ni siquiera a la accuracy del baseline, lo descarto, porque ¿para qué voy a hacer algo tan complejo si ya tengo una función con un par de ifs que lo mejora, ¿viste? Entonces, nada, por eso se le dice baseline. Después hay otra Ricardo pregunta. dice, yo aún no sé mi grupo. Salté a la siguiente porque va en la misma línea. Que dice, me pasas un data frame con los mismos features, pero con datos que pongo yo, y según los ifs que yo pongo, puede dar una certeza que tanto porcentaje de si llueve mañana o no. Una cosa ahí, si te revisas el enunciado, la función tiene este formato, ¿no? Que en Python no es obligatorio, pero puedes decirle los tipos de una función, ¿no? Lo que recibe y lo que sale. Entonces, lo que nosotros pusimos en el enunciado es que baseline es una función que recibe un data frame y devuelve una lista de enteros. Entonces, fíjate que no vas a devolver una certeza, sino que vas a devolver por 0 o por 1, ¿sí? O sea, por positivo o por negativo. Sí. Sí, de hecho, probablemente, de hecho me olvidé de cambiar el enunciado, pero bueno, lista de enteros puede ser 0 o 1 de si voy a llover o no, no la probabilidad, pero también lo podríamos cambiar a lista de strings, que básicamente el 0 es no y el 1 sí, o sea, es lo mismo, es una lista de elementos y lo que está entre corchetes de la lista es el tipo que va a devolver esa lista, ¿no? Después, sobre temas de grupo, me pueden pinguear en el mensaje que mandé a general, sobre que no saben si su grupo o si no recibieron la invitación al repo. Y obviamente, antes de eso, fíjense si llenaron el formulario del grupo, ¿no? Obviamente. Si están solos o si ya saben con quién están. Bien, después, ¿qué más? A cosas de accuracy, bla, 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 bla. No importa. Consulta, para obtener la accuracy hay que utilizar el dataset de target. Eso sería hacer el join del dataset. Ah, bueno. ¿Cómo consiguen hacer el join? Bueno, me parece que también lo vimos en unas clases. De hecho, en la clase que dio, no sé si fue Javi o Sofi, de cómo usar el método merge de pandas. Ya ahí no voy a contestar porque esto es parte del TP, pero vayan a la clase dataset merge de pandas y ahí ya saben cómo juntar cosas. Y la accuracy es justamente comparar con el igual, ¿no? Si va a ser igual, lo que predigo, la lista que lo predigo es igual a la lista que se espera por cada una de las filas, ¿no? Obviamente se mantiene el orden del data frame, ¿no? Cada fila tiene en el mismo orden la variable target y listo. Profe, Sí. perdón, si iba a responder otra cosa, no. No, sí, dale. Nada, que sigo sin entender un poco como cuándo nuestro criterio es válido. O sea, por ejemplo, si yo veo una feature que está la mitad vacía y digo, esta feature no parece ser relevante porque la mitad son datos nulos, entonces no creo que afecte al target, bla, bla, bla. ¿Quién soy yo para realmente decir eso? O sea, no Y la pregunta es, uno, básico, ¿cómo sabes si ese feature afecta o no el target? Entonces pones, si está vacío, ¿llueve o no llueve? ¿Ves el porcentaje de vacío o no vacío? Por ejemplo. Entonces por ahí, ¿viste los tipos de missing que teníamos? Missing at random, missing not at random, Sí. y el otro que no me acuerdo. Bueno, siempre hay información ahí que podemos llegar a chequear si ese missing tiene algún patrón o no. Claro. Por ahí está missing cuando llueve, o por ahí está missing cuando no llueve. Entonces, como línea básica para chequear si tiene sentido o no dropear esa cantidad de filas, que por ahí justo es la que más te sirve para predecir el talle, primero tenés que analizarla, ¿no? Entonces, primero tenés que analizar qué efecto tiene si está, no sé, por ejemplo, vacío o no vacío con respecto al target. Después, si dropeas esas filas, las otras distribuciones, ¿te cambian o no te cambian? ¿No? Porque por ahí justamente era un missing not at random que vos veías que un feature era afectado por el valor de otro. Claro, y en ese caso que por está el valor de describiendo otro. usted, el missing not at random, yo en el momento en que digo, bueno, voy a hacer el análisis tengo que compararlo con absolutamente todos los demás features, ese único que estoy viendo, o hay que hacerlo uno por uno. La respuesta corta sería, lo ideal es que lo hagas uno por uno, pero hay que ver bien qué sentido tiene que lo hagas así.
Y si probablemente, si ves que ya no hay variación entre varios, por ahí lo puedas dropear. Pero depende, la respuesta es depende. No te puedo dar una forma universal para laburar con missing. Lo tenés que Claro. aplicar vos. Pero bueno, igual después de clase vamos a seguir respondiendo preguntas del TP porque no hay drama en eso. Para no quedarnos. El autor dice, no entendí nada del baseline, listo, lo seguimos después de clase. No es muy complicado, así que fácil de explicar. Listo. Por ahí alguna de las preguntas que se están haciendo queden más claras con la clase de árboles. Puede ser, sí, probablemente. Igual no pueden usar árboles para esta primera parte, pero bueno, se entiende. Así que cualquier Varios duda conceptos. después la seguimos después de clase porque la gente la tienen clara ya con el TP, no hacer que termine la clase tarde. Así que nada, vamos después a seguir con las preguntas. Y de vuelta, estas preguntas tienen que estar antes en el chat de alumnos TP porque estamos ahí para justamente responderlas. No tienen que estar ahora en clase para esperar a que las respondan. Nada, eso. Bueno, dicho eso, empezamos con la clase de hoy. Bueno, hoy me toca dar a mí, así que voy a presentar. A ver, estamos acá. Ahora, en teoría, yo tendría que... hay un puntero con una manito, ¿no? Por acá, yo nunca uso. Cuando pones en modo presentar, Ah, ahí, claro, control F5. y ahora te vas abajo a la izquierda, y te va a aparecer unos Nota que... puntitos. Uy, perdón. El puntero. No, ahí te fuiste. Apretás Acá los tres puntitos. y pum. Cursor point. Sí, Esta vez tardé menos que la vez pasada. tal cual. Bueno, hoy vamos a ver árboles de decisión y no voy a ir diciendo qué es en la primer diapo, sino que lo voy a ir contando, ¿no? Así que sigo de largo. ¿En dónde estamos ubicados? ¿En qué parte de la materia? La semana pasada habrán visto aprendizaje no supervisado. También vino en ingeniería de features. Pero, digamos, en cuanto a modelos, tenemos los supervisados, los no supervisados. Más adelante van a ver reinforcement learning. Pero bueno, esta vez vamos a empezar con lo que serían modelos supervisados. La diferencia de los anteriores es que tenemos una variable target que queremos predecir, ¿sí? A diferencia de los otros, donde nosotros queríamos entender los datos, la distribución que tiene, si hay algún patrón oculto, etc. En este caso, nuestro objetivo va a ser predecir una variable en base a experiencias previas, ¿sí? Siempre igual vamos a querer predecir todos estos modelos en base a experiencias previas, queremos predecir el futuro, ¿no? Confiando en la estadística. Entonces, ¿por qué empezamos por árboles de decisión? Bueno, son bastante sencillos de entender. Hablando de baseline, que ya estábamos ahí en la previa, baseline podemos decir que es una especie de resolución trivial para algo. Lo voy a decir como de una forma que no lo contesté yo antes esa pregunta, pero supongamos que yo tengo un método para clasificar algo. Y yo digo, bueno, otro método es random. Aleatoriamente clasifico. Y después tengo algo súper complicado que también clasifica. Bueno, mi clasificador, ¿le gana a random? ¿O le gana a algo sencillo? Bueno, el árbol de decisión es un modelo sencillo para entender, ¿sí? Entonces va a servir de baseline. No va a ser el mejor modelo del mundo, pero, como dice el punto 3, hay modelos mejores que están compuestos por árboles más pequeños. Random forest es un modelo que tiene muchos árboles adentro. Entonces, bueno, lo van a ver más adelante cuando vean ensambles. Todo esto, en realidad, ahora lo van a entender más adelante. Por eso es como que le voy a ir dando pinceladas.
al concepto de árboles hasta que terminen diciendo, ah, listo, esto es un árbol. Entonces, vamos a empezar por qué queremos resolver. Bueno, voy a presentar estos árboles de decisión con un problema concreto. Este problema concreto es que queremos predecir el comportamiento de un vecino. Los sábados a la mañana, ese vecino a veces sale a caminar, a veces no. Adivinen lo que queremos saber. Queremos conocer su criterio para salir a caminar. Sospechamos que va a depender del estado del tiempo. Ya acá estamos metiendo, ¿no? Como una especie de sesgo, porque imagínense que nosotros no estamos dentro de la cabeza de ese vecino. Entonces sospechamos que viene por ese lado, entonces queremos encontrar una función, una función que tome todos estos datos del tiempo y nos devuelva si ese vecino va a salir o no a caminar. Ese es nuestro objetivo. Creemos que toma la decisión en base al estado del tiempo y queremos ver si lo va a hacer o no. ¿Qué datos del tiempo vamos a tomar? Si está soleado, nublado con lluvia, o sea, el cielo, la temperatura, la humedad, si es alta o normal, el viento, si es débil o fuerte. Claramente que podría decir temperatura numérica, humedad medida en como sea, o sea, porcentaje de humedad. Pero nosotros lo vamos a medir así, además es más fácil de entender para nosotros. Este es un ejercicio preliminar, ¿no? Entendiendo este ejercicio, les va a ayudar mucho a pensar el TP. El TP no se va a hacer con esto, pero les va a ver los va a ayudar a entender algunas cosas, de las preguntas más que estuve viendo ahí en la previa. Bueno, entonces, caminar de todos estos datos nos va a decir, queremos que nos diga sí o no en el futuro, entonces en el presente, ¿qué vamos a registrar? Sí o no. Supongamos que no tenemos los datos, entonces nos quedamos midiendo a ver qué hace este vecino y anotamos. El día que hubo sol, calor, alta humedad y bajo débil, no salió a caminar. Pero con viento fuerte, tampoco. Bueno, el otro día nublado, calor, humedad alta, sí. Bueno, y así vamos anotando en una tabla, nosotros nos vamos generando estos datos. Estamos como generando el dataset, ¿no? Esto termina siendo un dataset. ¿Cuál es esta variable del final? La clase, en este caso es una clase, porque hay una categoría que dice sí o no. Si sale a caminar o no sale a caminar. Ese es el atributo objetivo que estamos midiendo y que queremos predecir. También estamos viendo todas estas columnas que son los otros atributos. Y a cada una de las filas le decimos instancias. Estos son features, atributos o campos. También se le puede decir campos por si en algún lado lo leen. Entonces, vienen, registran todo esto. Y tenemos entonces, por ahí estaban invertidas las diapos, me parecería mejor lo otro, bueno. Marco del problema. Vamos a definir entonces qué es el marco del problema que estamos hablando. Tenemos un conjunto de instancias que ya vimos, que es esa tablita. Cada instancia tiene atributos. En nuestro caso los atributos ya vimos que eran cielo, temperatura, humedad, viento. ¿Cuál es la función que querríamos obtener? Una función que nos dijera, para todos los atributos infinitos, todos los que puedan existir, si la persona sale o no. Lo que pasa que, claramente que eso no existe, porque nosotros no podemos medir todos los atributos que existen. Entonces tenemos los atributos que creemos que nos van a ayudar. Que ojalá fueran, ¿no? Entonces vamos a tener una función que no es la ideal, pero va a ser la que podemos tener. El espacio de hipótesis, entonces, ¿cuál va a ser si queremos construir árboles? Ahora vamos a ver cómo los construimos. Pero básicamente el espacio de hipótesis o el espacio de modelos posibles van a ser todos los árboles que podemos tener. Entonces, vamos a tener
¿sí? Un árbol que da una instancia nos va a decir si sí o no. Bueno, ese árbol va a ser esta función en este caso. Visto de otra forma. Bueno, ahora lo van a ver un poco más adelante. Son como conceptos sueltos que después empiezan a tomar forma. ¿Cuál es la entrada del algoritmo de aprendizaje? Piensen que queremos generar un árbol, generar una hipótesis, que en este caso tiene forma de árbol. ¿Cómo lo generamos? Con un algoritmo. ¿Cuál es el input y cuál es el output de ese algoritmo? Bueno, el input son los datos de entrenamiento y el output va a ser el árbol, el modelo entrenado, digamos, bien formado. En vez de ser todos los posibles árboles, va a ser uno en particular. O sea, la salida, bueno, es el modelo que aproxima la función f. Ahora que leo esto, en realidad, este árbol nos va a terminar dando una especie de función. Esta es la ideal, y lo estamos comparando con la función h, o el árbol que nos va a querer aproximar a la función ideal. Igual creo que todo esto se está entendiendo. Si no es así, me interrumpen, me preguntan. La diferencia que hay con respecto al video de YouTube es que pueden interrumpirlo y preguntarle al del video. Entonces, sigo adelante. ¿Qué pinta va a tener este árbol? Bueno, va a tener hojas en donde cada una de las, nodos, las hojas son los nodos finales. Va a tener nodos, ese árbol, en donde cada nodo va a ser un atributo. Es decir, va a tener, en este caso, por ejemplo, uno de los atributos que teníamos era cielo. ¿Se acuerdan que los atributos eran temperatura, humedad, cielo? Bueno, por ejemplo, cielo. Y después, uno va a conectar estos atributos con otros atributos, y en el medio va a tener una rama. Es decir, cielo va a conectar con humedad. Y la rama va a tener uno de los posibles valores de cielo. Por ejemplo. También puede ser que acá este sea una hoja final, puede pasar. Pero supongamos que lo estamos como uniendo atributos. Entonces, en las ramas van a tener los valores posibles. Por ejemplo, uno de los valores del cielo era sol. Hasta ahora no dije, o sea, por ahora estoy dando la pinta de este árbol. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo ponga el cielo como nodo raíz y divida en ramas según los valores que pueda tener? Lo que va a pasar es que voy a clasificar a las instancias en base a ese atributo particular. En este caso, veamos el cielo. ¿Qué sucede cuando está nublado? Acá tenemos todos los que están nublados. ¿Sale a caminar? Sí. Sí. Sí y sí. En este caso ya podemos tener una hoja final. En este caso la hoja no va a ser un atributo, generalmente van a ser atributos y al final de todo va a haber hojas. La hoja va a ser la decisión final. Cielo, nublado, las instancias dijeron todas que sí, ponemos sí. Por ahora tenemos el árbol tiene esta pinta. Ahora, ¿qué puede pasar si está soleado o con lluvia? Acá el cielo, antes de ver el cuadro naranja, bueno, yo lo veo naranja, digamos el cielo. El cielo dice todo sol. Me estoy fijando ahora qué pasa si las instancias dicen sol. Y digo, bueno, si las instancias dicen sol, ¿qué sucede acá? ¿Sale a caminar? No, no, no. Sí y sí. Es decir, si el cielo está soleado, no nos determina si sale o no a caminar esa persona. O sea, el cielo en todos los casos está soleado y a veces sale y a veces no.
Entonces nos empezamos a fijar en otro atributo. En este caso vemos humedad. Por ejemplo, ¿podría ser otro? Sí, pero por ahora los estoy eligiendo yo. Entonces, ponemos humedad. Ahora nos fijamos. ¿Qué pasa cuando la humedad está alta? No sale a caminar. Si está alta, ya no. Entonces, alta ya te está diciendo que no. Y normal te dice que sí. En este caso. Estoy hablando siempre de instancias que ya fueron preclasificadas. Es decir, no me estoy fijando todas las de humedad. Me estoy fijando de las de humedad dentro de las que dicen el cielo soleado. Entonces ahora, ¿qué logré? Otro nivel más en el árbol. Entonces, ahora, si el cielo está soleado y hay alta humedad, no sale, y si hay humedad normal, sí sale a caminar. Es intuitivo, ¿no? Me voy fijando, o sea, voy tratando de prestar atención en las cosas que más me estén diciendo la toma de decisiones que va a tomar la persona. Disculpe, profe, una Sí. consulta. ¿Puede ser que una hoja termine no en un sí, no, sino en una probabilidad como resultado? Como diciendo, Sí. el 80% es más probable que salga al 20% y que esa sea el final de la hoja también. ¿O Sí, sí, es se que puede dar? puede darse el caso que vos quieras devolver una probabilidad, o puede darse el caso también que vos digas, tomo como decisión la clase mayoritaria. Ok, O sea, si por ejemplo 10 instancias dicen que sí y 3 dicen que no, bueno, me quedo con sí. También puede pasar. O podés devolver una probabilidad. ok. Podés hacerlo en cualquier. Generalmente nosotros vamos a O ver sea, modelos donde termines determinando ya vos. ¿Sí o no? Es una muy buena pregunta la que hace Ricardo. Y yo le respondo con una pregunta a Ricardo. ¿Cómo pensás, Ricardo, que podrían devolver la probabilidad dado una hoja? No entendí, perdón. Si justamente queremos, en vez de devolver la clase mayoritaria, queremos devolver la probabilidad. Sí. ¿Cómo harías para devolver un número de la probabilidad de que sea de que sea o no sea lluvia? No, lo que digo es, no sé, si salió, si hay un 60% de veces que salió, decir, bueno, eso, tomar la Exactamente. decisión de que salió, o decir, Pero, bueno, ¿cómo, no sé, cómo llegas a esa cuenta de que el 60% de las veces salió? Es justamente no, eso lo que quiero. sobre los datos que tengo. ¿Dónde tenés los datos? En este caso, si está nublado, yo lo que digo es, si el cielo está soleado, dice sol, después la Sí. humedad alta, tengo que es un, no sé, un 30%. Normal, un 30% de qué? 70%. Las veces que Pero sale. ¿cómo llegás a ese 30%? Esa es mi pregunta. No, con los datos, con la base de datos, no. Sí, pero quiero que me digas la cuentita. Estás parado en la hoja. Hiciste todos los ifs, ¿no? Tipo, si está soleado y si la humedad es alta. Ok. Tenés una cierta cantidad de instancias ahí, ¿no? Suponete 10. Sí, ¿Me seguís hasta ahí? Ok. sí, De sí. las 10, supongamos que, como dice Alexis, 3 es sí va a llover y 7 es no va a llover. ¿Cómo devuelvo la probabilidad? Claro, tenés que volver como número. A eso te referís. ¿Qué cuantita hago? Es bastante. Ahí está Juan, está tirándote un salvavidas en el chat. Ah, claro. Favorable sobre total. Claro. No, dale, seguí. Estás Casos liderando favorables, vos ahora. ¿Cómo sería? casos favorables sobre los casos total. Sí, como. Perfecto. Y eso devolvería la probabilidad que sí llueva, ¿no? Claro. Sí, sí, Perfecto. entiendo que sí. Bien. Y la suma de todas las Felipe, hojas debería dar 1, ¿no? La suma de todas las hojas. La No, suma no, ahí dentro de esa hoja. de esa hoja. Ah, claro, sí. Como solo su hermana. La No, hoja y en su esa hermana. hoja. No, Ok, solo la ok, hoja. está bien. Ya me estoy mareando. No pasa nada. Claro. Vos en la hoja final vas a tener instancias que te pueden decir que sí, que no. Entre todas vas a tener que sumar 1. Entre todas la Acá, sumatoria de las probabilidades de cada clase, dentro de la hoja.
Y acá como último comentario, Felipe hace una muy buena pregunta que dice, ¿y si no son categóricas? Y la respuesta es, lo vemos después. Sí, Bueno, tal cual. lo vemos en otra clase. Saludos. Besis. Bueno, gracias, Jorge. Bueno, entonces, me gusta que se van haciendo preguntas a medida que vamos viendo esto. Entonces, hasta ahora, ¿entienden entonces por qué empezamos diciendo hay un montón de árboles posibles? El algoritmo va a seleccionar uno. Es decir, hay muchas combinaciones de hojas, de nodos que podemos tener. Bueno, empezamos por acá porque es un modelo sencillo de entender. Hago como un repasito así como rápido de dónde estamos. Bueno, lo mismo hacemos con el viento, para terminar este mini árbol. Solamente para tener la misma forma de hablar, al primero de arriba de todos se le dice raíz. A las conexiones entre los nodos se les dicen ramas, y a los nodos finales se les dicen hojas. Solamente para decir esto. Bueno. Bueno, miren, justo estaba... Es que a veces me olvido de las diapos, pero bueno, cada nodo evalúa un atributo discreto, hasta ahora, y la rama es el valor, y la hoja es el valor de i al final, o sea, el valor de la instancia que le vamos a dar. Está bien. Bueno, hasta acá tenemos el árbol. Lo que no dijimos fue el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para construir automáticamente este árbol? Donde construir automáticamente este árbol, imagínense que ¿qué va a hacer? Seleccionar qué atributos van en cada nodo. Todos los árboles posibles podrían ser todas las posibles combinaciones. Igual se pueden repetir, ojo. Pero por ahora digamos que no, porque así no confundimos. Pero digamos que elegir atributos en cada uno de los nodos va a ser lo que va haciendo el algoritmo. Ahora, lo leemos y después vamos a entrar más en detalle. Entonces, sea A el mejor, entre comillas, porque vamos a definir qué es mejor, atributo para el nodo actual. En este caso, ¿cuál fue? Cielo. Supongamos que es el mejor y sigo con la explicación. Asignar a A como el atributo de decisión del nodo actual. Ok. Este va a ser el nodo que decide. Bien. O sea, primero elegimos el atributo, lo hacemos nodo. Para cada valor posible, creamos una rama. Acá, sol, rama nublado, rama lluvia. Clasificar las instancias en los nuevos nodos. Ok. Entonces, si yo tengo mi dataset, por ejemplo, y yo lo voy partiendo, entonces yo lo que voy haciendo es, en esta instancia, llevarme todas las que dicen sol, cielo sol, todas las que dicen cielo nublado, todas las que dicen cielo lluvia. Si están las instancias bien clasificadas, o ya decimos, ya está, ya con esto me conformo, paramos. Claramente que esta decisión va a ser por cada una de las ramas, ¿no? No es que paramos todo el algoritmo, sino por cada rama. Y si no, iteramos sobre los nuevos nodos. Es decir, por cada nodo nuevo que creamos, vamos a tener que volver a elegir el mejor atributo, y así sucesivamente, todos estos pasos de acá, hasta que digamos basta. Porque supónganse que si tenemos millones de instancias, el árbol puede tener una profundidad, y millones de atributos, ¿no? El árbol puede ser tan grande como queramos, ahí le seguimos dando. Entonces, ahora nos quedamos con una pregunta. Viendo este algoritmo, hay cosas que van a preguntarse y vamos a estar respondiendo. Primero, ¿qué es el mejor atributo? Esto no está definido. Ahora lo vamos a definir. Y lo otro que no definimos, esto está definido, digamos, toda la repartición y todo esto queda claro. Y después, ¿cuándo dar fin? O cuándo están suficientemente bien clasificadas. Eso también es una pregunta que se pueden hacer. También lo vamos a contar después. Hay una pregunta acá de Agustín que dice, perdón, Sí. ¿cómo se determina el feature cielo? ¿Era el mejor atributo para poner en la raíz del árbol? Todavía no sabemos si es el mejor. En este caso, elegimos cielo. Yo creo que es el mejor, pero ahora vamos a contestarlo de forma objetiva.
Hasta ahora elegí cielo porque sí. Por ahí es el mejor, ¿eh? De verdad que no lo chequeé, pero ahora vamos a encontrar un criterio matemático que nos diga cuál es el mejor atributo. O sea, es lo que vamos a decir. Entonces, ¿cuál es el mejor atributo? Queremos determinar para cada nuevo nodo, bueno, esto es lo que queremos hacer, sí. Idea. Lo voy a leer y me voy a detener, porque esto tiene que quedar muy claro. Esta es la clave del algoritmo, es lo que es esta idea de acá, esta parte de acá abajo, es lo que va a hacer que funcione el algoritmo para construir árboles. Así que me voy a detener acá. La idea es que la creación de subnodos incremente la homogeneidad de los subnodos resultantes. Stop. Como pará, venía Fantino. Bueno, ahí le termino igual. Incremente la pureza respecto a la variable objetivo. Bueno, es difícil si uno lo dice de forma textual, es más fácil si hay un ejemplito acá abajo. Entonces, supongamos que yo tengo un atributo 1 y un atributo 2, y una variable objetivo acá, que dice sí o no. Y yo quiero preguntarme de forma objetiva, bajo este criterio de homogeneidad, ¿cuál es el mejor atributo? Entonces, vamos a preguntarnos qué pasaría si yo separo por atributo 1 y qué pasaría si separo por atributo 2. Si separo por atributo 1, digo, ¿qué instancias tomo? Las primeras dos, que tienen el atributo A. Y después tengo el atributo B. Entonces, ahora voy a poner en esta bolsa, ¿qué pasaría con las variables objetivos? ¿Qué me queda? Atributo 1, A, sí. Atributo 1, A, sí. Esta es la fila 2. Atributo 1, B, esta es la fila 3, dice no. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si voy con el atributo 2? El atributo 2, si separo por X, me da un sí. Si separo por X, me da un no, por la última fila. Y si separo por Y, me da un sí. La fila 2. Ahora, ¿qué conjuntos les parecen más homogéneos o puros? En este caso, este conjunto A es puro. Todas dicen que sí. Y acá todas dicen que no. Mientras que en este grupito de acá, hay uno que dice que sí y uno que dice que no. La palabra pureza, en este caso, acá no sería bastante impuro el conjunto. No es homogéneo. Entonces, ¿qué me convendría a mí si tuviera que elegir el 1 o el 2 como mejor atributo para clasificar? ¿Elegir el 1 o el 2? Bueno, el 1. ¿Por qué? Porque los subnodos resultantes, es decir, acá estos dos conjuntos, este de acá, este de acá, son más puros. Son más homogéneos. O sea, aumenté la pureza. ¿Alguna pregunta de esto? Es que la clave para elegir los nodos es aumentar la homogeneidad a medida que vamos dividiendo. Si quieren me interrumpen, me frenan, si no sigo. Bueno, sigo. Qué bueno que haya quedado claro. Entonces, si quedó claro esto, lo que sigue lo van a sacar de toque. Vamos a buscar ahora la forma de medir esto, ¿sí? O sea, dada la idea general de homogeneidad, le vamos a poner un número matemático, o sea, un número concreto, o sea, una cuenta, que determine la homogeneidad. La impureza de una muestra de Gini es un coeficiente, ¿sí? Que dice la impureza de una muestra y dice la fórmula. Aplicar la fórmula nos da un número. Ese número es qué tan impuro es. Entonces,
Fíjense que medimos impureza, no pureza, y que tiene uno menos. Después van a ver por qué, pero son detalles de implementación, el concepto es lo más importante. Para cada una de las clases posibles, ¿cuáles eran las clases posibles acá? ¿Sí o no? Dos clases posibles. Vuelvo. Para cada una de las clases posibles, contamos cuántas son que sí, cuántas son que no, es decir, cuántas son de cada clase, la dividimos sobre el total de instancias y lo elevamos al cuadrado. Hacemos la sumatoria de eso, 1 menos eso nos da un número. Ese número se llama la impureza de Gini, respecto a una muestra. Un dato, a ver, Sí, si queremos ver matemáticamente la cuenta, ¿no? Sabemos que esa división siempre va a ser menor a 1. Y cualquier cosa elevada al cuadrado da, de menor a 1 siempre da menor a 1 todavía, ¿no? claro. Entonces, en este caso, penaliza mucho que no pongas en el mismo balde todas del mismo tipo. ¿Sí? Porque Sí. supongamos que en el caso del éxito que mostraba, le pegó a todas, ¿no? Entonces tenés 2 que sí, dividido 2, te queda 1, al cuadrado 1, menos 1, 0, entonces Gini hace, oh, sí, qué placer. En cambio, si por ejemplo te queda sí y no, entonces tenés 0,5 al cuadrado, que es 0,25, ¿sí? Entonces la suma de todo eso te da 0,5, el Gini te da 0,5, si estoy haciendo las cuentas. Corregime, Alexis. Sí, eso son correctos. Y Gini dice, qué asco, da más alto que 0, no es perfectito, ¿viste? Ya te empieza a mirar de rojo y dice, ¿estás seguro que elegiste bien el feature? Nah, Tal cual. Por eso, impureza entonces, ¿entre qué valores puede ir? 0 y 1. ¿Sí? Y claramente si es puro, como dijo Jorge, vas a tener un 1 acá, que te va a dar 0. O sea, puro. Genial. Entonces, ahora, ¿a qué le decimos reducción de impureza? Fíjense, supongamos que estamos en un nodo o no tenemos todavía ninguno. Tenemos una impureza inicial, es decir, la muestra que tenemos, en este caso eran las 14 instancias, va a tener una pureza. En base al atributo que elijamos, vamos a tener distintas reducciones de impureza. Depende el atributo que elijamos. Bueno, ¿cómo medimos esa ganancia de pureza? ¿Cómo ganamos esa reducción de impureza? Bueno, se llama Gini gain, es el valor anterior de la impureza menos el valor nuevo, por así decirlo. Ahora vamos a ver qué es estos numeritos de acá. Pero antes de meterme en la parte derecha, digo, esto es lo de ahora, digo, lo de antes, le dejo lo de ahora y me queda ganancia. Claramente que el que más ganancia me dé, fíjense, cuanto más reduzca, más ganancia tengo, me quedo con ese. El algoritmo va a ir poniendo acá todos los atributos, entonces. Vamos a hacer de cuenta esto. Para cada atributo, cielo. Por ejemplo, tomo cielo. Acá digo, bueno, ¿cuál es un valor posible de cielo? Sol. Genial. Calculame el Gini de las instancias que tienen el cielo Sol. Agarrá ese grupito de instancias que me quedan, calculale la impureza de Gini. Calculale el coeficiente de Gini. Genial. Pero claramente que vamos a hacer de cuenta, para que me entiendan esta parte de acá, vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Tengo un atributo que me clasifica una sola instancia. O sea, todas de un lado y una de otro. ¿Cuál va a ser la pureza del otro? 100%. Es puro, digamos. Es 0 el Gini, porque es puro. Claro, pero tengo una instancia. Es decir, no nos alcanza con decir es puro o no tan puro. Lo que importa es ponderarlo por la cantidad de instancias que estoy clasificando. Si estoy clasificando muchísimas instancias, va a ser más importante ese coeficiente de Gini. Entonces, esta parte de acá dice cuántas instancias tienen ese valor. Entonces le pone un peso. Pondera el coeficiente que calculo acá. Entonces, si yo acá digo, tengo el atributo cielo, y yo digo, bueno, para sol, calculame el coso, pero ponele la ponderación de las cantidades que estoy teniendo. Cielo nublado, bueno,
ponderame por la cantidad de instancias que tiene en cielo y calculame Gini de cielo, el cielo nublado. Perdón, cielo nublado. Lo mismo con lluvia. Entonces estoy como, digamos, teniendo un coeficiente que está compuesto por los pequeños Gini de cada una de los grupitos de instancias que estoy separando. Ese sería como el Gini de ahora. Y este es el Gini de antes. La diferencia es lo que gano. Entonces, si yo te digo que elegimos el atributo que más reduce la impureza, ¿qué se imaginan que va a ser el algoritmo ahora para mejor atributo? Va a listar todos los posibles atributos, le va a aplicar esta cuentita, va a fijarse Gini Gain, y el que más ganancia tiene, lo elige. ¿Alguna pregunta de esto? Acá hay solo dos preguntitas. La primera, que viene hace un momentito, pero no te quería interrumpir, que me parecía óptimo. Bueno, va a estar. Que era, preguntaba qué era la clase, cuando hablamos de clase, y preguntaba si era el target o no. Uh-huh. La clase es el target, en este caso sí, o si sale a caminar o no sale a caminar. En este caso son dos clases. ¿Sale o no sale? Sí. Son los posibles valores de la variable target, ¿no? Pero también a veces un feature puede tener distintas clases, ¿no? Es algo más abstracto. Clases es posible distintos valores de una variable categórica. Claro. Por así decirlo. Y si le aplicamos el target, que es la variable a predecir, recordemos eso, son los posibles valores de una variable que es categórica, que en adición es la variable a predecir, ¿no? Y acá hay una pregunta para vos, Alexis, que dice, Juan, dice, cuando hablabas del Gini Gain, ¿no? Menor a 0 es cambiamos atributo, ¿no? Menor a 0. Miren, que si el Gini Gain que estamos teniendo llega a dar menor que 0, es que la estamos jodiendo. Estamos aumentando la impureza en vez de reducirla. O sea, ahí no hacemos nada. O sea, si el Gini Gain es menor que 0, estamos al horno. Sí, o sea, ahí ya podrías tranquilamente parar, si no encontrás ninguna que te... Claro. Bueno, igual depende. Me refería mayor, lo escribí mal, me refería a mayor a 0, digamos. Si estás comparando con... Si es mayor que 0, el Gini ahí cambias, Gain, ¿no? Es que no es que estamos cambiando. Lo que estamos haciendo es eligiendo. Ya sabemos que vamos a seguir dividiendo. Porque nuestro algoritmo ya decidió, supongamos que ya decidió, puede ser que no, pero supongamos que decidió crear otro nodo. Entonces va a estar probando cuál. Va a probar todos. Todos por igual, no es que está cambiando uno por otro. Va a probar todos, el que le dé mayor número se queda. Exactamente, eso lo quiero reforzar para que todo el mundo entienda, ¿no? Acá lo que hacemos es como ordenar en un cierto nivel, que ya fuimos haciendo preguntas anteriores, ¿no? La pregunta es, ¿por qué otra cosa preguntar? Por así decirlo. Y ahí lo que hacemos es, gracias a este número, el Gini Gain, vamos a ordenar los features y vamos a elegir el que esté primero, el que nos dé mayor Gini Gain, ¿sí? De hecho, es importante esta cosa, el hecho de ordenar, no estamos cambiando ni nada, ordenemos la lista. De hecho, ¿qué pasaría si tuviésemos dos features que nos dan el mismo Gini Gain? ¿Cuál usamos? ¿Pregunta de final? Dependerá de la Pregunta de siguiente final, rama, ¿no? ¿puede ser? Usás un criterio. Y mirá, idealmente yo creo que es una buena pregunta. De hecho, yo creo que depende de la implementación de la librería, pero en general siempre conviene tener un mismo criterio, un criterio determinístico, ¿sí? No nos gustaría nunca que dos features con el mismo Gini Gain se elijan aleatoriamente uno o el otro, ¿sí? Al menos que lo querramos hacer a propósito, que eso es otro tema de otra clase. Así Claro. que lo que podrías hacer es, no sé, después podrías, no sé, hacer como un clon del árbol y seguir y ver cuál es el mejor después, o lo que sea, no sé. Cristóbal dice, también podría hacerse otros Gini Claro, Gain clonando. recursivos. Sí, exactamente. Claro. Felipe hace una muy buena pregunta, dice, igual, ¿cuántas chances hay
de que te dé exactamente lo mismo en un dataset que no sea muy chico. La realidad es poca, y por eso creo que en general no hay mucho problema en esto. Pero bueno, es una pregunta teórica interesante a responder, ¿no? Según este algoritmo inicial, cualquiera de los dos atributos podría usarse, ¿sí? Y eso es lo importante, y que se lleven en la cabeza que es, esto ordena, no selecciona, ordena y elegimos el primero. Ujú. Tal cual. Bueno, sigo un poco, porque en este caso que teníamos recién, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan de, o sea, estoy tomando este caso de acá? O sea, no con todas las, olvídense de las marcas. ¿Cómo determino el Gini inicial? El Gini inicial es por cada clase, cuento cuántas sí, cuántas, o sea, en este caso hay 2, ¿sí? ¿Sale a caminar o no sale a caminar? Entonces tomo las 14 instancias, cuento cuántas sí, y divido las que sí sobre el total al cuadrado, las que no sobre el total al cuadrado, 1 menos eso, ¿qué valor da? Este de acá. Inicial, 0.4592. Este es el coeficiente de Gini con las 14 instancias. Ahora voy a comparar dos atributos. ¿Qué pasaría si elijo humedad? ¿Qué pasaría si elijo viento? Esto es lo que va a estar diciendo el algoritmo. Va a preguntarse esto. Entonces, para preguntarse esto, ¿qué va a hacer? Va a calcular el Gini gain. ¿El Gini gain cómo era? Está acá el Gini anterior, que ya lo tenemos. Por cada uno de los valores le calcula el Gini y lo pondera. Entonces, toma el alta, entonces agarra y dice, entonces, calcula el Gini de acá. Si toma alta, se queda con 7 instancias, 3 que sí, 4 que no, o sea, 3 sale a caminar, 4 no sale a caminar. Dice 1 menos proporción de los que salió al cuadrado, menos proporción que salió al cuadrado. Este es el Gini de este de acá. 3 de 7 al cuadrado, 4 de 7 al cuadrado. Bueno, te da esto, 0.48. El normal, lo mismo. 6 que sí, 1 que no, le da esto. Ahora calculamos el Gini, o sea, el Gini de la humedad. Es decir, lo calculamos ponderado por cada hoja. O sea, por esto y por esto. Porque este es el Gini de acá adentro chiquitito, ahora lo queremos ver a este nivel. Son 7 instancias, o sea, 7 de 14 por 0.48, 98, 7 de 14, que te dio 0.2449. Es decir, ponderó el Gini de cada hoja, te quedó el Gini de la humedad. Lo mismo hace con el viento, acá tiene 8 instancias, acá tiene 6. De las 8 instancias le dio esto, entonces 8 de 14 le dio este Gini, lo ponderó, o sea, ponderó el Gini por las 8 instancias, ponderó este otro Gini de 0.5 por las otras 6, tiene el Gini viento. Ahora, ¿cuál se queda? El que más reduce la impureza. Es decir, ¿cuál es la reducción? El que estaba de antes menos el de ahora. Acá también, el que estaba de antes menos el de ahora. El que estaba de antes menos el de ahora me da 0.09, este 0.03. Esta es la ganancia. ¿Cuál te da más ganancia? Este de acá, el de la izquierda, el de la humedad. La humedad me dio más reducción de impureza que el del viento. Entonces, me quedo con humedad. Si tengo que elegir entre estos dos, me quedo con humedad. Si haríamos el de cielo, habría que ver cuánto da y ver si es mejor que estos dos. Para la pregunta de si el cielo era mejor o no, habría que hacer las mismas cuentas. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Comentario mientras alguno formula la pregunta. Nótese que también es intuitivo los valores del Gini dentro de cada valor de, por ejemplo, humedad, ¿no? En humedad tenés más o menos la mitad, en alta 3 y 4, o sea, el Gini ahí no es muy bueno, porque tenés más como la mitad. Si te parases solo en humedad alta, no sabrías realmente cuál de los dos puede ser, ¿sí? No, si tenés que adivinar, más o menos que tenés 50-50 de pegarla, ¿no? En cambio, el Gini de la humedad normal, vemos que es bajo, porque ahí ya hay muchas chances de pegarle, ¿sí? Si decimos que llueve, porque tenemos 6 versus 1, y el Gini da bastante bajo, la pureza es buena, ¿sí?
lo mismo con fuerte y débil de viento, ¿no? Débil de viento es bastante malo, el Gini da 0,5, y el fuerte da un poquito más bajo porque ya tenemos más tendencia de una clase sobre la otra, aunque sabemos que, incluso ya mirándolos, sabemos que es mejor humedad, ¿no? Intuitivamente, antes de hacer la cuenta final. Sí, lo que está viendo Jorge es que acá hay un 6 y un 1, perdón, y ahí acá en el viento hay un 6 y un 2. El 6 y un 1 parece mejor que el 6 y un 2, entonces, ante igualdad de condiciones están bastante cerca, el 6 y 1 me separó un poco mejor, aunque sea uno de los valores del atributo humedad, me separó mejor. Entonces, ahí me parece que por eso le ganó al otro. Una consulta. ¿Por qué en ambos casos, cuando se calcula el Gini gain, el Gini inicial era igual tanto para la humedad como para el viento? Porque el Gini no partiste inicial... por ninguna lógica. Tenías 9 y 5. Mira arriba de todo, tenés 14 instancias. O sea, el Gini 9 de un inicial, lado. sí, de es lo hecho, mismo que el la Gini de la flechita feature anterior, digamos. se de podría la que hacer venía feature antes. anterior o raíz. Cualquiera de las. O sea, Claro, lo que venía antes. Andás a ver. Claro, perfecto. Claro, el Esto Gini lo pensá que podés puede ser calcular sobre cualquier recursivo. grupo. Exactamente. Esto puede ser recursivo desde el inicio, ¿no? De hecho, si somos puritanos, la flechita que apunta a Gini inicial debería apuntar como al 9 y 5 en vez de al viento, para no dar confusión. Ahora lo cambio. Muchas gracias. Bueno. Juan pregunta, para vos, Alexis, ¿no? ¿Desde el inicio serían todas las entradas del dataset? Sí. Desde el inicio son todas. Calculás la pureza inicial. Y después, claro, pero para lo que pasa es que para calcular el primer feature, para elegir el primer feature, tenés que primero saber, tenés que calcularle al Gini a cada uno y ver la ganancia que tenés respecto al original. No. El original es sin haber dividido. Bueno, voy a avanzar porque igualmente voy a seguir. Esto, el concepto que viene ahora refuerza el anterior. O sea, refuerza este de Gini. ¿En qué estamos? Acuérdense, ¿cuál es el mejor atributo? Buscamos un número. Tomamos Gini. ¿Por qué no hay otro? ¿Hay acaso otro número que yo pueda tomar para ver qué tanta pureza gano o qué tanta homogeneidad gano? Bueno, hay otro número. Se llama ganancia de información. ¿Qué es homogeneidad? Ya lo charlamos antes. Homogeneidad es cuánta disparidad hay en la muestra. Bueno, también se puede pensar eso como entropía. La entropía es una medida de incerteza. Cuanto más entropía, más caos, por así decirlo. Entonces, lo que queremos es reducir el caos, reducir la incerteza. ¿Por qué se usan estos términos? Por ahí me podés decir, Alexis, me decís, es lo mismo. ¿Por qué me cambiás otra palabra? La respuesta es, porque es así. Es así, los términos que usa este índice es entropía. Queremos reducir la entropía, en vez de reducir la impureza. Entonces, para reducir la entropía, vamos a tener otro número. Una cosa más llamativa, por así decirlo, fíjense esta curva de acá. Va entre 0 y 1, o sea, la impureza, ¿se acuerdan que iban entre valores entre 0 y 1? Bueno, la entropía también va a ir en valores entre 0 y 1, pero miren la cuenta. La entropía de una muestra S respecto a un feature, ¿se acuerdan que antes era para cada clase hacemos cantidad de los que tienen ese valor sobre el total al cuadrado? Bueno, acá se usa la cantidad que tiene, ¿sí? Pero se hace un logaritmo, por el logaritmo de 2 de la proporción de instancias. Es lo mismo. ¿Sí? La proporción es la cantidad de instancias, me parece que es sobre el total, acá. P, proporción de instancias S de la clase C. Como dice proporción, es en este caso la cantidad de instancias que tiene la clase C sobre el total de instancias. Eso me parece que es así.
Si no es así, después lo chequeo. Creo que es así. Igual está el número, está la cuentita más adelante. Bueno, el hecho es que acá hay un logaritmo. A diferencia del anterior, que teníamos un cuadrado, acá hay un logaritmo. El hecho de que haya un logaritmo hace que sea más suave o más fino esta cuenta. Un poco más fina. Se mueve más sutilmente o con mayor curva. Pero bueno, eso es muy similar. ¿Cuál es la reducción de entropía? Hace exactamente lo mismo de antes. Antes era Gini gain, este se llama info gain. Tomás la anterior, para cada valor posible del atributo, lo ponderás por la entropía que tiene y te calcula la ganancia de entropía. Esto es exactamente igual que Gini gain. Donde antes decía, Gini, ¿haces esto? Ahora haces... O sea, esto es lo mismo, donde dice Gini, acá le ponen h, que es la función como se la llaman, h. Es la que mide la entropía. Entonces ahora reducimos el atributo que más reduce la entropía. Es idéntico. Las mismas cuentas las hacemos para acá. Bueno, si hacen la proporción de instancias acá, les va a dar este E. Lo hacen respecto a la humedad, que acá lo pondera por la cantidad de instancias, que es 7/14, por esta, por 9,85 de acá, por 5,92 que es este de acá. Este 9,40 que está acá adelante es el inicial. Fíjense que dice 9,40 es el inicial para los dos. Este 9,40 podría estar un poco más arriba, porque es la entropía medida antes de empezar a dividir. O sea, 9,40, menos lo que te da la parte de la humedad, te da este número, menos lo que te da la parte del viento, te da este otro número. ¿Cuál ganó? Humedad. Humedad es más alto. Gané más eligiendo humedad. O sea, me eligió el mismo orden en este caso. La pregunta que me pueden hacer, que ya se deben estar haciendo, ¿me va a dar siempre el mismo orden Gini gain que info gain? Viste que lo que dijo Jorge antes. Están ordenando los atributos. Si lo ordeno por Gini gain y lo ordeno por info gain, ¿no me debería dar el mismo orden? La respuesta es casi sí, y el casi es por el logaritmo ese, ahí puede haber pequeños border cases que te dé un poco más preciso, según la bibliografía que estuve leyendo, un poco más preciso, te puede dar, en casos bordes, info gain. Igual después, pros y contras de hacer cada uno, lo vamos a ver. De hecho, ahora. Bueno, criterio de impureza es numéricamente similar. Como en Information Gain se utiliza log, Gini suele ser más fácil de implementar en grandes conjuntos. Porque contar y hacerle al cuadrado no es lo mismo que usar el log, que es más caro. Y cuando uno está usando muchísimas millones de instancias, es más caro hacerle log para las cuentas que hacerle el Gini. Information Gain es más fino. En la práctica hay algoritmos de construcción de árboles que utilizan Gini y otros algoritmos que utilizan Information Gain. Nada, eso. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Voy a terminar el algoritmo cortito, que me queda una diapo para el algoritmo y después con algunas cosas. ¿Cómo termina el algoritmo? Si en cada nodo elegimos el atributo que más reduce la impureza de las submuestras. Nada, era como repaso hasta este punto. Si no hay preguntas, sigo. Bueno, sigo. Yo tengo una pregunta, pero no del Gini ni del otro, sino de, creo que lo preguntaron antes, cómo elegir el primer atributo de todo. O sea, acá eligieron cielo, y creo que usted había mencionado algo de correr Gini como en todo el set, pero no lo entendí. Claro, volviendo acá. Uy, se me fue. Supongamos que yo quiero correr el Gini en todo el set. ¿Este S qué es? Todo el set. Sí. Todas mis instancias. Ahora agarro por cada clase. ¿Cada clase cuál es? Los que salió a caminar y las que no salió a caminar. Eran
de las 14, teníamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 no salió a caminar y 9 salió a caminar. ¿No? Entonces, venimos acá de vuelta. Agarrás y decís, ¿cuál es? Si acá C es no, ponés 5 sobre 14, le vas al cuadrado. Y si decís que sí, 9 sobre 14 al cuadrado. Esta cuenta está hecha sin haber elegido ningún atributo. Porque fíjate que acá no hay ningún atributo elegido. Son sobre instancias. De hecho, siempre van a ser sobre instancias. Fíjate que la cuenta de Gini, que está acá, ni siquiera menciona la palabra atributo. La palabra atributo la mete el algoritmo en el Gini Gain acá abajo, para ver con cuál se queda. Pero el Gini se calcula sobre instancias. Acá no le aplicaste ningún filtro, te quedaron todas, y por eso terminás acá diciendo 9 en las 14 instancias, 9 que sí, 5 que no. Si haces la cuentita, 9 sobre 14 al cuadrado, 5 sobre 14 al cuadrado, 1 menos todo eso, te queda 0.4592. Claro, entiendo. Gracias. No, de nada. Alexis, si querés, podés refrescar la presentación que actualicé la diapo, para que quede bien bonita. ¿Está bien? Porque tengo alto toque, perdón. No, está bien. Me di cuenta que era un top, por eso no lo discutí. Ah, qué prolijidad. La flecha. Me falta acá el cosito. La flechita que cambió Jorge acá. Ya está. Esto es corregir una clase en vivo. Y no lo ven todos los días. O acuérdense la última vez que les corrigieron una diapo en vivo. Probablemente la respuesta sea nunca, en muchos casos. Valórenlo. Bueno, sí, entonces. ¿Qué pasa si tenemos atributos numéricos? Acá, perdón que te Sí. interrumpa, Alexis, hay una pregunta muy interesante de Cristóbal, dice, ¿puedo usarse de forma mixta? Es decir, usar Gini por ser más barato, y cuando de resultados indistintos, usar Infogain para desempatar. Y un algoritmo posible podría hacer eso. ¿Por qué no? O sea, Sí, no yo existe- diría tipo, ponerle, si te basás en eso, ponerle palo borracho, y ponernos en agradecimiento del paper. No, de hecho, si agarran un algoritmo, fíjate este trabajo a Cristóbal, le digo. Agarra, sí, un algoritmo conocido que utilice Gini Gain o Infogain. Busca datasets que estén produciendo colisiones cuando eligen atributos. Agregale el feature que vos decís, que cuando hay empate, utilice el otro. Y fíjate si lográs mejorar el modelo final que te genera. Ojo, igualmente los papers, una cosa que tienen en general es la relevancia del problema. Es decir, yo puedo decirte cómo mejorar las cortinas, ponerle, y no es relevante para nadie. Hay que ver qué tan relevante es que cuando hay colisiones, si hay muchas colisiones, si es muy relevante solucionar ese problema o no. Siempre uno empieza diciendo, hay un gran problema que solucionar, cuenta el gran problema, y si no puede explicar qué es un gran problema, no le está vendiendo mucho la solución a alguien. Tipo como, pero si lo puedes hacer estaría bueno. Sí, así, probás la relevancia, ¿no? Bueno, vuelvo. Yo para seguir le quiero meter un poco de agilidad. Bueno, atributos numéricos. ¿Qué es un atributo numérico? Ya lo habrán visto por ahí en features, pero imagínense si temperatura, vieron que yo puse acá en las diapos de hoy, si hacía calor o si hacía frío. Bueno, ¿qué pasa si el atributo me diría la temperatura? La temperatura en vez de ser en frío o calor, fuera en grados. Fuera 5 grados, 10 grados, 12 grados, fue un número que tiene un rango. ¿Qué hacemos en ese caso? Porque en ese caso no tenemos categorías para dividir. No tenemos acá, si viento en vez de ser fuerte o débil, acá, o humedad en vez de ser alta o normal, fuera un número, ¿cómo haces estas ramas? ¿Cómo generás las ramas, no? ¿Cómo partir las instancias? Bueno, una de las formas posibles, esta es la forma general,
se busca un umbral y partís para la izquierda y para la derecha. Es decir, como tenés un atributo numérico, un número es ordenable. Tiene un orden. Como tiene un orden, vos podés poner a todas tus instancias ordenadas y elegir un punto de corte. ¿Cómo elegir el punto de corte? Bueno, ordenás a todas las instancias y buscás el punto de corte que maximice la reducción de impureza. ¿Es lo mismo? Es decir, volviendo, no tenemos un caso acá, pero suponiendo que humedad, en vez de ser alta y normal, yo tuviera, supongamos esto, humedad, ¿se acuerdan que iba entre 0 y 100? Porque la humedad es un porcentaje. Bueno, supónganse que hay los días que no salía a caminar, tenía 80% de humedad, 90% de humedad, y los días que sí salía a caminar, el vecino tenía 30% de humedad o 40%. Un punto de corte, por ejemplo, podía haber sido un 60%. Si está por encima del 60%, entonces decidís no salir a caminar. Si está por debajo del 60%, entonces sí salís a caminar. O sea, el punto de corte, en vez de ser categoría, fue acá en este caso un número, y el número corrió a todos para un lado y a todos para otro. Y ahí le pudiste calcular el criterio. Podías haber probado, además del 60, qué pasa si cortaban el 90, si cortaban el 10. Bueno, las impurezas, las reducciones de impureza hubieran sido nulas. Pero si cortás en el 60, reducís bien la impureza. Así que si tenemos atributos numéricos, hacemos eso. Y de hecho, acá acabo de ver que ya tenía una diapo, me había olvidado, pero es exactamente eso. Toda la temperatura las ordenás, cortás acá. Acá te quedó no. Si hubiera cortado acá, me quedaba bastante incómodo, de hecho me iba a quedar bastante impura. Si cortaba acá, también. Si cortaba acá, también, pero acá me quedaba pura, pero este chiquitito de acá no me lograba, ponderado por la cantidad de instancias, no me terminaba sirviendo. Así que este termina siendo mejor. Bueno, sigo. Acá hay una pregunta de Juan que dice, ¿podés hacer rangos también? A ver, de poder puedes hacer lo que quieras, pero el tema es el costo algorítmico que tenés. O sea, piensa que están ustedes, pónganse en el lugar, ahora tenemos libertad como estamos en una clase teórica y no estamos usando librerías, tienen la libertad de ponerse en el que idea el algoritmo. Si ustedes idearan el algoritmo, lo querrían más simple, más complejo, querrían probar rangos, todos los rangos posibles, querrían hacer subcortes, muchos cortes, ¿cómo les convendría hacer? Claro, por ahí simple, después termina funcionando mejor porque después podés dividir de vuelta. Fíjense algo interesante que puede pasar. Supongan que después pueden hacer otro corte acá. Tomar rangos chicos dejaría de ser binario el árbol. Es que el árbol no es binario, Guillermo. El árbol puede tener... binario es cuando tenés dos hijos. Acá tenés un hijo, claro. Tenés un hijo por cada posibilidad del atributo. Otra cosa que tengan en cuenta que estaba por decir es, fíjense que acá, ¿se acuerdan que yo al principio dije, che, no descarten el atributo? No lo descarten, se puede volver a usar. Temperatura. Temperatura, volviendo acá para tener el puntero láser. Acá hay dos que no, genial. Pero acá le sigue quedando el atributo temperatura para usar. En la siguiente hoja podrían volver a usar el atributo temperatura y cortar acá. ¿O no? ¿O no podrían volver a usar temperatura? Entonces indirectamente estarías haciendo el rango. Digo, tenés muchas posibilidades. Así como está, podés mantener el atributo actual y volver a usarlo. Y también podés pensar los rangos como quieras. Pero estarías haciendo tu propio algoritmo. Yo creo que no conviene por el hecho de que ya implícitamente lo estás haciendo. Podés volver a usarlo. Sí, de hecho, creo que en las siguientes diapos vamos a ver una representación gráfica que es lo que claro. tratan de ver por rangos, que básicamente es cada pregunta que hacen puede ser por rangos si es del mismo feature
o empieza a mezclar otro feature que por ahí considera más importante. Así que, ¿para qué preguntar por la combinación de rangos si ya naturalmente va a ocurrir después, de cierta manera? Entonces no es necesario complejizar el algoritmo. Claro. Está al revés esto acá igual. Temperatura menor que 15, true, false. En realidad es false, true. O si no. Bueno, no importa. Bueno, ahora voy a hablar de algo muy importante. Por eso quería hacer una pausa acá. Ustedes ya vieron visualización de features. Entonces, vamos a pensar ahora en visualmente qué está haciendo esta técnica de árboles, este modelo de árboles, cómo está particionando de forma visual el espacio de instancias. ¿Sí? Yo ahora voy a hacer una pausa acá, porque quiero asegurarme, en este punto, cualquier cosa preguntan, quiero asegurarme que todos entienden este gráfico. Este es el efecto visual. Supongamos que yo tengo un dataset que te dice, el circulito verde no compró el seguro de vida. La cruz violeta dice que compró el seguro de vida. Y tenemos dos atributos, el atributo edad y el atributo salario. Ambos atributos son numéricos, ¿sí? Acuérdense de esto. Salario y edad son numéricos. ¿Qué quiere decir que sean numéricos? Que yo voy a elegir un punto de corte, como el que tengo acá, y voy a decir para un lado no, para un lado sí. Y después, si tengo otro atributo numérico, voy a volver a decir en otra medición, para este lado no, para este lado sí. ¿Cómo se ve visualmente? Tomo una línea punteada que me dice el punto de corte. En este caso, ¿qué estoy cortando? El salario. Digo, 50 lucas. Para la izquierda, no compró el seguro de vida. Ya está, lo determiné. Mi algoritmo dijo, es suficientemente puro para mí, corto de la exploración. Supongamos que terminó acá el algoritmo. Entonces me termina quedando un nodo terminal en la que la mayoría no compró el seguro. A partir de 50 lucas, mi algoritmo va a seguir porque determina que todavía puede hacer alguna división útil. Entonces determina que va a utilizar el atributo edad. Y toma la edad 45. Y dice, a partir de 45 años, compran el seguro. Antes de 45 años, no compran el seguro. Entonces, si toma la edad 45, indirectamente está haciendo una línea punteada. No va de punta a punta, porque esta parte no la está dividiendo, pero va de acá a acá. Entonces me terminan quedando compartimentos. ¿Sí? Visualmente, este algoritmo de árboles está poniendo cajitas sobre mi dataset. Cajitas. No está poniendo una recta, cuando digo una recta, quiero decir una función inclinada. No está poniendo cajitas. ¿Sí? Que son rectangulares. Y las va dividiendo como quiera. Es importante entender esto, ¿por qué? Porque hay otros algoritmos que generan otros modelos. En otros modelos la visualización se ve distinta. Una pregunta posible de parcial no quiere decir que haya sido tomado, o sea, me han tomado a mí en este curso, pero hice otro de Machine Learning, era, dado la visualización de cortes, decime qué algoritmo fue utilizado. Si yo les muestro un corte así de cuadritos, y es muy posible que haya provenido por árboles. ¿Sí? Bueno. Sigo entonces. Queda poco. Acompáñenme hasta el final. Bueno. Con este criterio, ¿no podría pasar esto? ¿Esto qué? ¿Esto qué, Alexis? Podría pasar esto de la izquierda
donde tengo unos rectángulos hermosos, ¿sí? Supónganse, bueno, vamos a hacer de vuelta. Tengo de vuelta, ¿sí o no? ¿Negro o amarillo? ¿Sí o no? Si es negro o si es amarillo, lo que sea. Este es el dataset, todo lo que ven acá es el de entrenamiento. Son todos los puntitos de entrenamiento. Tengo estos dos atributos, el eje X y el eje Y, o sea, el eje X y el eje Y son mis atributos. Me cae un nuevo dato, cae acá. Y yo generé estos rectángulos. ¿Qué pasa con el dato nuevo que cayó? ¿Lo predije bien o lo predije mal? Lo predije bien. Good. O sea, en este caso, si yo digo que es negro, mis cajitas, vamos a suponer que las cajitas son las predictoras, ahí está. Donde cae, si cae dentro de la cajita, mi modelo va a decir que es negro. Mi modelo, mi árbol, ahora en este caso estamos con árboles, que se ve como cajitas, me va a decir que es negro. ¿Sí? Cae acá, es negro. Mi algoritmo funcionó bien cuando fue a generalizar, cuando salió al mundo real. Supongamos que las cajitas son muy chiquitas, incluso distantes, y se ven de la forma derecha. Cae un punto nuevo. ¿Cayó dentro de alguna cajita? No. No cayó dentro de las cajitas, entonces mi modelo va a decir que es amarillo. En este caso, acá estaría bueno decir que se ve ya amarillo. O sea, mi modelo acá no generalizó tan bien. De hecho, generalizó muy mal. Porque tenés que tener mucha suerte para que te caiga justo en la cajita. Imagínense, parece que no tiene sentido este modelo. Este modelo, fíjense, que la superficie de la cajita no parece cubrir lo que yo querría que cubra. Esto se llama overfitting. Overfitting de forma visual. Ahora vamos a ver qué árbol pudo haber generado estas cajitas. Y qué funciones pueden generar este tipo de cosas. Miren esto. ¿Cuánta profundidad tiene ese árbol? Supongamos que yo me pongo en modo hard y digo, no voy a parar mi algoritmo hasta que no haya pureza 100% en todos los nodos. Me pongo así. Yo digo, tengo 100.000 instancias, un montón de atributos, pero yo hasta que no tengo puro todo, no paro de seguir haciendo hojas y hojas y hojas y hojas. Es posible que me quede un árbol súper profundo y estoy haciendo muchas cajitas al punto de que puedo estar tendiendo a generar algo visualmente como esto. Cajitas más chicas, entrenamiento excesivo para los casos de prueba que me va a generar un problema en el caso que salga a generalizar. El concepto de overfitting tampoco es matemático, no queda un punto claro, es decir, a partir de acá, overfiteaste, a partir de acá, no. O sea, realmente no es que hay una línea exacta. Porque todo va a depender de lo que termine pasando después. Tipo, te vas a enterar cuando ya lo pasás por otros datos. Los de entrenamiento a veces los tenés para entrenamiento y después te vas a dar cuenta si overfiteaste o no. A veces no te vas a dar cuenta antes. Entonces. Sí. Acá hay una pregunta media atrasada, pero no te quería interrumpir, que dice, Juan dice, ¿habría que limpiar los valores extremos antes? Bueno, eso en realidad lo tiene que hacer como un trabajo de feature anterior a todo el entrenamiento del modelo. Pero no es que valores extremos, porque por ahí valor extremo lo querés tener. O sea, en realidad lo que habría que hacer, la pregunta que yo me haría en base a Juan sería la siguiente. ¿Habría que limpiar los valores? Punto. O sea, ¿habría que hacer un análisis de los valores antes de empezar a entrenar mi modelo? Ahí la respuesta sería sí. Ahora, ¿habría que limpiar los valores extremos? Y si están bien, ¿cuál es el problema? No confundir outlier, ahí había una palabra que no me sale. Ruido. Claro, no confundir, claro, no es lo mismo ruido que outlier. Porque outlier puede ser dentro de lo que vos... o sea, es un valor válido. O sea, no está mal. Una cosa es que esté mal y otra cosa es que no esté mal. Acá el extremo puede estar bien. De abajo, Guillermo... Igual vamos a hablar que vamos a seguir dando un poquito más de eso
comillas, de cómo manejar la ERS y cómo manejar ruido, pero para esta altura no esperamos que lo sepan, lo vemos en las siguientes clases. Tal cual. Va a haber clases específicas sobre este tema, por eso. Después hay overfit. Bueno, overfit ya lo dije. Underfit es cuando subentrenás. Y bueno, en realidad en este caso es raro que subentrenes, ¿no? El algoritmo va a seguir entrenando. Es como, podrías, igual lo vamos a ver en la práctica esto, pero podrías vos limitarlo al árbol y decir, si tuvieses que hacer solo una decisión en base a un solo feature, ¿cuál sería? Es como que, viste el mirar a dedo, por así decirlo, de algo. Bueno, si está nublado, entonces va a llover, no sé. Y ahí te estás comiendo una bestialidad de generalización que en general, no sirve mucho. Pero bueno, la respuesta siempre es depende, ¿no? Sí. Pero en general nunca queremos ni underfit ni overfit, excepto en algún caso particular, muy particular, por ejemplo, el Akinator, no sé si creo que lo sacamos de la teórica, pero el Akinator es un caso clave de overfit, donde no tenemos que predecir una instancia nueva, tenemos que seguir prediciendo sobre las instancias que ya tenemos en nuestro dataset. Entonces no hace falta predecir una nueva ni entender mucho. Es básicamente memorizar y hacer la menor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible para descubrir quién es tu personaje. Entonces ahí es un claro ejemplo de overfit que queremos que pase eso, pero obviamente no soportaría ningún personaje nuevo. Ignacio Sí, la dice pregunta también lo de... que se suele hacer es primero intentar overfitear de modo que se pueda aprender de la data. Sí, esto Javi lo va a ver más en la práctica, así que me parece que vamos a ir. Sí, y lo de Felipe ahora lo respondo. Porque, ahora sigo porque... Léelo. Claro. Perdón, sí. Felipe pregunta. Si haces eso, ¿podés podarlo después? Es decir, si haces un árbol profundo, ¿podés después podarlo? ¿Algo similar al clúster jerárquico? La respuesta es sí, podés podarlo después, y es la siguiente diapo. Por eso, Felipe, ahora eso que decís, lo podés hacer, y ahora lo voy a decir de vuelta. Bueno, vamos a 2 diapos más para entender overfitting. Porque es un concepto, overfitting es un concepto que ya se habrán dado cuenta que escapa a árboles, ¿no? Porque fíjense que árboles, ¿qué dije hoy? Es uno de los posibles modelos que se pueden generar. ¿Todos los modelos pueden overfitear? Sí, en general sí, todos pueden overfitear. Entonces, fíjense esta función, supongamos que tenemos que construir una función que predice un valor numérico, ¿no? En este caso, tenemos D, son los puntitos, ¿sí? Los puntitos, esto síganme porque es la generalización del concepto de overfitting. D son todas las instancias de entrenamiento. X son todas las posibles. Fíjense el modelo 1, lo que hace. Creo que está repetido el... Sí. Estos puntitos que están acá son las de entrenamiento. Estos puntitos que están acá son todos. Ahora, síganme en este punto. Tengo un modelo M1 que su intención es pegarle al 100% de los datos de entrenamiento. Fíjense lo que hace. Le invoca, dado el X, le invoca el Y. Sí. ¿Qué quiere decir? Que mi modelo M1, dado cada X, predijo perfectamente cada Y en las instancias de entrenamiento. ¿Cuál es el error que va a tener el M1? 0. No tiene error. Para entrenamiento no tiene error. Genial. El M2 es la recta. ¿Sí? El M2 es la recta. ¿Tiene un error para el puntito? Sí, esta diferencia. ¿Tiene un error para este puntito? Esta diferencia. ¿Tiene un error para acá? Sí. O sea, ¿cuál es en este caso? El error, ¿quién gana más? ¿M1 o M2? M2 tiene más error. Si nos quedamos solamente acá, nos decimos, perfecto, tomamos el modelo de M1. Ahora, ¿qué pasa cuando le agrego los demás puntitos? Le agrego todos. O sea, supongamos que lo saco a producción.
la función celeste, dice, es el y en función del x. Ahora, miramos el error que hay acá. Dado el puntito negro que cae acá, ¿cuál fue la del celeste? Acá arriba quedó. Uf, alto error. En cambio, la recta quedó cerca. Dado este puntito, mirá qué cerca que quedó de la recta. Y mirá qué lejos de la función. Y este puntito también, y este también, y este también, y este también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando generalizamos, la recta tuvo menos error que la función. Esto es la consecuencia visual del overfitting en otro tipo de modelos, que son de regresión. Sigo, o sea, con overfitting. Definición formal hasta ahí, porque tampoco es lo más complejo del mundo. Un modelo M1 sobreajusta, digamos, al modelo sobreajusta, digamos, si existe otro modelo M2, tal que M2 tiene más error sobre el entrenamiento D y M1 tiene más error sobre, acá sería X. Acá está mal la diapo, acá una X acá. O sea, la idea es, en los datos de entrenamiento el error de M2 es mayor, pero en los datos de producción el error de M2 es menor. ¿Qué fue mejor entonces? El M2. Por eso el otro sobreajustó, porque estaba mejor para los de entrenamiento. Bueno, sigue. Queda esta última diapo, no se duerman. Soluciones, como la que dijo Felipe. Pruning es la que dijo en realidad. Construir el árbol, pero después de construirlo, iterar podar, siempre que mejore la performance. ¿Sobre qué datos? ¿Sobre los de entrenamiento o sobre los datos que nos guardamos aparte? Bueno, ya van a ver que lo que conviene es guardarse otros datos, entonces no lo vas a hacer sobre los mismos datos porque claramente no mejorarías. Y luego, el criterio de parada es no construir más allá de cierta profundidad. Es decir, directamente lo cortamos, es decir, determinar una cantidad de niveles, o después de hacerlo, lo cortamos después. Son dos posibilidades. Y después hay otra forma que se llama regla post-pruning, ¿se pronuncia así? Bueno, se construye el árbol, fíjense lo siguiente. Esto es como anecdótico. ¿El árbol no termina siendo acaso una fórmula lógica? Menor que tanto, igual que esto, igual que otra cosa, ¿no? Bueno, ese conjunto de reglas después se pueden optimizar y según accuracy o acomodar. O sea, se puede hacer algo así. Bueno. Ahora sí es la final. ¿Cuál es, entonces, la ventaja y las desventajas de este tipo de modelos? Ventajas. Interpretabilidad, o sea, son súper fáciles de entender. Son muy similares al criterio de decisión humana, o sea, por eso son muy fáciles de interpretar. Y esto es muy importante, tengan en cuenta esto de acá en adelante. La interpretabilidad a veces es muy importante. A veces en algunos contextos la van a necesitar. Entender la toma de decisiones a veces es clave para el usuario del modelo. Por ejemplo, si vos tenés que tomar una decisión, si sos un juez y tenés un asistente que te dice, este tiene que ir preso, bueno, explícame por qué. No me digas si tiene que ir preso o no tiene que ir preso. Yo quiero saber por qué. Por ejemplo, la interpretabilidad a veces es clave, la explicabilidad, que el modelo te diga por qué tomó tal decisión. Y esto lo tiene. Después, sirve para identificar importancia de variables a partir de cientos de variables. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo Jorge al principio? Están ordenadas por cómo reduce la impureza. Bueno, claramente eso que quiere decir, vas a reducir la impureza, la podés ordenar por ahí tenés un ordenamiento posible para tus variables. También sirve para eso. Y después tenés varios tipos de inputs. Pueden ser numéricos, categóricos. Bueno. Desventajas. Bueno, son más imprecisos que otros modelos.
sea, hay modelos que uno les tira el dataset y van a predecir mejor. Ahora, eso no quiere decir que eso sea mejor que no, porque por ahí con tus datos, si los hubieras trabajado mejor, podías haber usado un árbol. A ver, por ahí si tus datos bien trabajados, podías haber usado un árbol y todo bien, o tus datos sin trabajar, si lo tiras a una red neuronal y te da mejor. Todo depende del caso de uso. Bueno, desventajas, alta varianza. Todavía no vimos qué es varianza, o sea, hoy no lo vimos. Vamos a ver en la clase de ensamble, se ve seguro. Lo ¿Qué quiere vimos decir un poquito varianza? con Juan en la teórica pasada, me parece. Ah, Pero si querés explicarlo de vuelta. sí. Alta varianza significa cuando tenés un pequeño, que pequeña variación en los datos te generan alta variabilidad en el modelo. ¿Sí? Generalmente no está bueno tener alta varianza. Entonces hay distintas formas de reducir esa varianza. En ensambles se hace mucho énfasis en eso, porque si uno tuviera, estoy adelantando, estoy spoileando, muchos árboles construidos más o menos parecidos, o sea, tomando ciertos subconjuntos de los elementos o ciertos subconjuntos de los features, estamos reduciendo la varianza. O sea, está bueno poder tener varianza, pero tanta varianza puede darte, es como más jugar a la timba, ¿no? Si aumentamos el sesgo, si aumentamos el sesgo, reducimos la varianza, pero por ahí no estamos moviendo del punto donde queremos apuntar. El concepto de varianza es difícil de entender, pero lo van a ir entendiendo a medida que van pasando las clases. O sea, quédense con esto. Alta varianza es un pequeño cambio en los datos que produce un gran movimiento en nuestro modelo. Bueno, y los árboles tienen alta varianza, así solitos. Una aplicación posible de los árboles, el Kinetic Xbox no usa árboles, pero usa muchos árboles, que se llama Random Forest. Muchos árboles es un bosque. Así que Random Forest usa muchos de estos árboles y ese sí es un buen modelo, es claramente un modelo mucho más fuerte que un árbol solo, es un conjunto de árboles, y se utilizó para esto, para el Kinetic Xbox. Y acá tienen a los chicos haciendo de cuenta que juegan. Dado que estamos un poquito corto de tiempo, vamos a ir cerrando la teórica. Listo, con esta es la última, esto terminó. Listo, genial. Vamos a responder dos y vamos a ir al intervalo. Felipe dice, ¿se toma la probabilidad según un resultado de todos los árboles? Eso para la clase de cuando veamos esto. ¿Qué más? Tal cual. Elvis levantó la mano. Sí, Le diría que hable porque levantó la mano. Va, lo veo yo. sí, pero lo levantó hace como 10 minutitos y... Ah, no sabía. Bueno, ¿alguna pregunta más? 3, Bueno. 2, 1. Listo, vendido. Vamos a cortar la grabación.